¿Todavía no sabes cómo aplicar un formato condicional a toda una fila? No te preocupes, yo te voy a explicar paso por paso todo lo que tienes que saber para conseguir aplicar este efecto en tus proyectos. Así que no te pierdas nada de esta clase porque vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Si recordáis, en la clase anterior estuvimos trabajando los formatos condicionales aplicados a una sola celda. ¿Os acordáis dónde los encontrábamos? Muy sencillo. Si os acordáis, estuvimos trabajando en la pestaña de inicio, que la tenéis aquí en la parte superior, y estuvimos trabajando con este botón que estaba en la parte central, que pone formato condicional. Si recordáis, estuvimos aplicando todos y cada uno de estos accesos directos que nos brindaba el propio Excel por defecto. Estuvimos viendo todos y cada uno de ellos y dejamos para el final la opción de conjunto de iconos como os muestro ahora mismo en pantalla. Además, introdujimos también la opción de darle a más reglas, donde nos aparecería una ventanita donde íbamos modificando, en este caso, la opción de formato condicional de conjunto de iconos. ¿Lo recordáis? Bien, es importante saber cómo acceder a esa ventanita, porque allí es donde vamos a hacer todas las modificaciones necesarias para poder conseguir resaltar toda una fila. Para ello, nosotros accedemos al desplegable de formato condicional y le vamos a dar a la opción de administrar reglas. Si hacemos clic en este botón, nos aparecerá una ventanita donde conseguiremos mostrar todas y cada una de las condiciones que apliquemos dentro de nuestra hoja de cálculo. Analicemos qué observamos dentro de esta ventana. En primer lugar nos aparece un desplegable que pone lo siguiente: mostrar reglas de formato para, en primer lugar, selección actual. Si os fijáis, la selección actual, las celdas que están seleccionadas ahora mismo son estas de aquí. En esta primera selección no aparece ningún tipo de regla, es decir, no se está aplicando ningún formato condicional a esas casillas que tenemos seleccionadas. Pero, ¿tenemos reglas dentro de esta hoja? Por supuesto que sí. Para ello, en este desplegable, hacemos clic en él otra vez y tenemos la opción de darle reglas, mostrar reglas de esta hoja. Si hacemos clic en ella, observaréis todos los conjuntos de iconos que estuvimos aplicando ya en la clase anterior, ¿de acuerdo? Además, si tenéis más pestañas o más hojas de cálculo dentro de este archivo de Excel, podréis ver todas y cada una de las reglas de formato condicional que hayáis aplicado dentro del documento. Como habréis deducido, esta ventanita es un panel de control donde vamos a poder añadir una nueva regla, poderla editar, poderla eliminar e incluso hacer que unas reglas prevalezcan una sobre la otra. Pero ya lo veremos esto con un ejemplo mucho más adelante. Continuamos. Observaréis que hay un botón que pone nueva regla, con unos puntos suspensivos. Lo estoy marcando, hacemos clic en él y nos aparecerá una ventanita donde vamos a poder introducir cualquier tipo de formato condicional que necesitemos dentro de nuestro documento de Excel. Fijaros que hemos accedido desde administrar reglas y luego nueva regla. Que sepáis también que podéis acceder a esa ventana accediendo directamente desde el desplegable de formato condicional y darle a la opción directamente de nueva regla. Llegaremos exactamente a la misma opción, solo que en nuestro panel de control no lo veremos si no lo seleccionamos posteriormente. Quedaros con eso. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta ventana de nueva regla de formato? Nos vamos a encontrar todas las opciones que ya vimos dentro de los accesos directos del formato condicional. Todas estas opciones que os estoy marcando ahora, ¿vale? Ya las vimos dentro de los accesos directos de formato condicional. Solo nos queda por ver una de ellas, que es esta que pone aquí: utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Dicho así, parece muy complicado, ¿verdad? De hecho, ni se entiende. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Os lo voy a traducir. Si se cumple una fórmula que tú escribas aquí, las celdas que tú hayas seleccionado se colorearán o se pondrán del formato que hayáis elegido. Vamos a verlo con un ejemplo. Llega la parte difícil, así que presta mucha atención y sigue todos y cada uno de los pasos, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Para este primer ejemplo vamos a comenzar seleccionando la fila que queremos que cambie de color, de formato, en función de lo que ocurra con una fórmula.
Para ello cancelo esta ventanita un segundo, selecciono la primera de las filas, que es la que quiero que se modifique el formato, y accedo una vez más a la opción de nueva regla. Hago clic en ella y le doy a la opción que pone utilizar una fórmula para modificar el formato de todas esas celdas. Una vez aquí tengo que determinar qué fórmula o qué condición quiero que se dé para que toda esta fila se quede resaltada con un determinado formato. Para ello, voy a coger y la fórmula que voy a escribir en esta casilla es la siguiente. Mira, yo quiero que se resalte esta fila en función del estado que haya en esta casilla, en esta celda. Pues hago clic en esta celda en cuestión, que es la E2, y si esta casilla E2 es igual a, ¿qué puede ser? Tenemos aquí indicados los 3 estados que puede tener. Pues si en esa casilla está escrita la opción sin cobrar, lo ponemos entre comillado porque es texto. ¿Qué formato va a tener toda la fila? Le damos a formato, le ponemos un relleno rápido, en este caso de color rojizo. Damos a aceptar y como veis tenéis una vista previa de cómo quedarán todas las celdas sobre las que se va a aplicar el formato, siempre y cuando se cumpla que en toda esta casilla E2 aparezca la palabra sin cobrar. Le damos a aceptar, desaparece la ventana y se estará aplicando sobre esta fila en exclusiva la opción de que si yo escribo sin cobrar en el estado, en cuanto le dé al enter, si lo he escrito correctamente y con los espacios que tiene que tener, le doy al enter y automáticamente se me actualiza la fila con el formato que acabo de aplicar. Si yo escribo la palabra pendiente, como no he vinculado esa palabra con ningún tipo de formato, no debería de tener ningún formato esa fila. Y lo mismo la opción de cobrado. Le doy al enter y observáis que a la fila no le ocurre absolutamente nada. Pero sí que hemos conseguido aplicar la primera de las reglas. ¿Lo hemos conseguido para el resto? No, todavía no. Si yo escribo sin cobrar en el resto de celdas, las filas correspondientes no se resaltan porque todavía no lo hemos aplicado a toda la tabla, pero vamos a ir a ello poco a poco. Accedemos a nuestro panel de control de formato condicional. Inicio, formato condicional, administrar reglas. Como veis en la selección actual tengo esta celda seleccionada, no hay nada, pero le doy al desplegable y le doy a esta hoja. En esta hoja ya me aparecen todas las condiciones que he aplicado. Me interesa la que estamos enseñando, la de aplicar a toda una fila. Como veis, se aplica una fórmula sobre la casilla E2 y si esa casilla E2 pone sin cobrar, se aplicará este formato. ¿Qué es lo que nos indica en la parte derecha de la regla? Nos indica dónde se va a aplicar este formato condicional, a qué celdas estoy aplicando este color. Como veis aquí, se resaltan las celdas donde se está aplicando nuestro formato condicional, pero yo no quiero que se aplique exclusivamente en esta fila, yo quiero que se aplique a toda la tabla. Para ello borro todas estas celdas que tengo en esta opción y selecciono toda la tabla. ¿Vale? Una vez seleccionada toda la tabla, le doy a aplicar a ver qué es lo que ocurre. Le voy a dar a aplicar. ¡Anda! Sorpresa, se nos ha aplicado el formato a toda la tabla, siendo que en las celdas de todas las filas no pone la palabra sin cobrar, solo lo pone en 2. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Todo esto está ocurriendo porque solo se está aplicando la fórmula en la casilla E2, exclusivamente en la casilla E2, es decir, en esta de aquí, pone la palabra sin cobrar. Veámoslo, le doy a aceptar. Y si ahora deja de poner esa palabra aquí, le doy a suprimir, desaparece todo el formato condicional. Vuelvo a poner sin cobrar y otra vez se aplica toda la regla, pero a toda la tabla. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Si recordáis del vídeo que os dejo por aquí arriba, volvemos a administrar reglas, hago clic en esta hoja, puedo hacer doble clic en la condición o darle al botón de editar regla, accedo a las mismas opciones. Si os fijáis, nos pone unos símbolos de dólar
que nos hacen fijar esta casilla. Es decir, todo el rato Excel está evaluando lo que está ocurriendo solo y exclusivamente lo que ocurre dentro de esta casilla. Pero yo no quiero que ocurra eso. Yo quiero que Excel vaya valorando todo lo que va ocurriendo en la casilla de debajo y así sucesivamente. Para ello, lo único que tengo que hacer es quitarle el simbolito de dólar a el número de la fila. Le quito el símbolo del dólar. De esta manera el Excel va a ir comprobando una a una todas las casillas que están justo debajo, y si cumple que pone la opción sin cobrar, entonces sí aplicará el formato condicional a toda la fila. Vamos a verlo. Le damos a aceptar. Ahora le damos a aplicar. Y efectivamente, le damos a aceptar, solo me resalta las dos filas donde pone la palabra sin cobrar. Vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Si suprimo esta casilla, solo se borra la celda correspondiente, y lo mismo en este caso. Probemos con otra de ellas, sin cobrar. Perfecto, sin cobrar. Como veis, está funcionando todo correctamente. Detalles a tener en cuenta. Cuando hemos seleccionado toda la tabla, es importante que la fila primera que hayamos seleccionado coincida con la primera casilla que estamos evaluando. ¿Me sigues? Es decir, yo he seleccionado que se aplique a toda esta tabla, siendo que la primera fila donde quiero aplicar el formato de fila sea esta. ¿Os acordáis que hemos seleccionado la E2? La E2 coincidía con la condición de la primera fila. Eso es muy importante. Muy importante. Bien, y ahora que ya sabemos qué es lo importante, ya podemos aplicar a toda la tabla todos los formatos de fila que necesitemos. Vamos a aplicar uno verde y otro amarillo en función de estas dos palabras que tenemos aquí. Para ello podemos seleccionar directamente toda la tabla, nos vamos a administrar reglas, nueva regla, aplicar una fórmula sobre la casilla E2, que es la primera condición de la primera fila en concreto. Le quitamos el símbolo del dólar a la fila y esa casilla tiene que ser igual, por ejemplo, entrecomillado a pendiente. Cerramos las comillas, elegimos un formato de relleno que sea así amarillento, le damos a aceptar, aceptar. Y nos falta por introducir la última de las reglas, lo mismo, aplicar una fórmula también sobre la primera condición de la primera fila, quitamos el símbolo del dólar igual a la palabra, en este caso, cobrado. En cuanto aparezca la palabra cobrado, tendrá que aparecer en toda la fila un color verdoso. Por ejemplo, este. Le damos a aceptar, aceptar, y cuando apliquemos tendrá que funcionar. Le damos a aceptar para comprobar y efectivamente vamos a escribir la palabra cobrado. Si lo hemos escrito correctamente, nos aparecerá tanto el simbolito que ya vimos y que ya explicamos cómo se ponía en este vídeo de aquí, y por supuesto se aplica el formato de fila, que ya hemos aprendido cómo se utilizaba. ¿De acuerdo? En todas y cada una de las filas de nuestra tabla se tiene que aplicar ese formato condicional que acabamos de seleccionar. Y si además quieres aplicar lo que has visto al principio del vídeo, que te salga un desplegable donde poder seleccionar correctamente la palabra, te lo voy a explicar muy rápido, pero lo verás mucho más completo en un vídeo que veremos posteriormente. Presta mucha atención. Seleccionamos todas aquellas celdas donde queramos que aparezca esa flechita con el desplegable, es decir, todas estas. Si tuviéramos una tabla más grande, tendríamos que seleccionar toda la columna, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a la pestaña que pone datos en la parte superior. Hago clic en la pestaña de datos y me voy a una opción que pone validación de datos, o si no, fijaros bien en el icono que representa. Como veis, hay un acceso directo con un tick y una señal de prohibido, y nos aparece debajo justo un desplegable con 3 opciones adicionales. La primera de ellas es la misma del acceso directo, con lo cual da igual cuál pulsemos. Hacemos clic en la que pone validación de datos y nos va a aparecer una nueva ventanita. En esta ventanita lo que tenéis que saber es que le tenéis que dar a la primera pestaña que pone configuración, y donde pone este primer desplegable seleccionar la opción de lista. Ya veremos más adelante para qué sirve todo esto de la validación de datos, no os preocupéis. Una vez que habéis seleccionado la opción de lista, hacéis clic en el espacio que pone origen. Seleccionáis las 3 palabras que queráis que aparezcan en el desplegable. Lo mejor es que las tengáis ya escritas aparte, fuera de la tabla, dentro de la misma hoja de cálculo. Una vez que las tenéis seleccionadas, tan sencillo como darle a aceptar.
Hecho esto, aparecerá en cada una de las celdas que habéis seleccionado al principio una flechita con las 3 opciones que ya tenemos marcadas justo aquí. Si ahora le damos a sin cobrar y pendiente o cobrado, se nos irá actualizando tanto el estado como el formato de la fila. Espero que te haya servido esta explicación. Si es así, dale like al vídeo y por supuesto suscríbete a mi canal. Además te voy a dejar otro vídeo también por aquí para que sigas practicando tus habilidades con el Excel. Además te invito a que me sigas en mis redes sociales para estar al tanto de las nuevas clases que vayamos publicando y por supuesto si tienes cualquier duda te invito a que escribas aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.